Amados hermanos, bienvenidos a un podcast más, Mi Casa y Dios. El tema de hoy es Dios en la pérdida, para lo cual damos la más cordial bienvenida a la familia Cabezas Triviño. ¿Qué tal, Guillermito, Sandrita? Sean ustedes bienvenidos. Son una familia muy querida para la congregación. El día de hoy nos honra tener su presencia y más que nada vamos a tratar un tema muy delicado, ¿no? Como es cómo afrontar la pérdida. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Guillermito. Gracias, buenas tardes. Honrados de que nos hayan tomado en cuenta dentro de un tema muy interesante, ¿no? En la cual tuvimos que pasar nosotros como familia. Y de eso les queremos contar pues ahora a la iglesia y que sea de bendición. Gracias Sandrita, también por tenernos aquí, igual para compartir en medio del dolor lo que Dios ha hecho en nuestra familia. Quisiéramos a breves rasgos que nos comenten hace cuánto tiempo conocen del Señor, cuánto tiempo llevan casados y cuántos miembros son de la familia. Bueno, yo llevo unos 40 años de convertido. Ya soy viejito en el Evangelio, un camino tan lindo y tan hermoso. De casados vamos 37 años de casados. Sandrita, sí, ¿cuántos miembros son de la familia? Nosotros somos, desde el inicio cuando nos casamos éramos tres hijos y nosotros. Un par de gemelos, Joel y Josué y Gabriela. Entonces ahorita con nosotros se encuentra Joel, mi hija en el extranjero y mi hijo Josué en el cielo. Para conocer un poco más de Josué, para quienes no tuvimos la oportunidad de conocerlo, yo conozco a Joel, a Gaby, pero no tuve la oportunidad de conocer a Josué. Y de seguro muchos de los miembros no tuvieron esa oportunidad. Quisiéramos conocer un poquito más sobre Josué, cómo era él. Guillermito, ¿qué nos puede contar? Bueno, Josué, su edad estaba en 19 años, por cumplir 19 años. Igual un muchacho que dedicado a la iglesia, tanto Joel y Josué, los dos en el ministerio, tocaban aquí en la iglesia. Él tocaba el bajo, Josué, y Joel, bueno, con el piano. Bueno, siempre hemos caracterizado por ser una familia de servicio. Nosotros en nuestro ministerio de 2 igual a 1 y los chicos también en la alabanza, ¿no? Eso luego pues a partir del 2010 empezó nos enteramos de su enfermedad y prácticamente fueron 3 meses que duró y se nos adelantó, se nos fue. Un muchacho muy lindo, muy especial. Bueno, de todos los hijos no podemos decir él era o uno es diferente, no todos son iguales, pero parece que Josué tenía algo muy especial para nosotros, ¿no? Su vida la llevaban de una manera normal, sus actividades del día a día, pero llega un día en que les dan una noticia que les cambia la vida y que da un giro de 360 grados. Así es. ¿Cuál es la noticia que les dan, Sandrita? Sí, prácticamente cuando empezamos a hacerle ver a nuestro hijo nos dijeron que él tenía un cáncer y prácticamente era un cáncer avanzado que duró prácticamente 3 meses su enfermedad hasta cuando llegó el punto en que nos dijeron que ya no había nada que hacer con él, médicamente, todo, y regresamos a la casa con él. Fue un cáncer fulminante. Sí, un cáncer terminal. Al momento que les dan esta noticia, ¿qué es lo primero que pensaron o qué sintieron en ese momento? Porque como padres o quienes hemos vivido una situación de salud, nunca nos imaginamos tener que vivir una situación o una prueba tan dura. ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando les dieron esta noticia o este diagnóstico? Sí, prácticamente fue un impacto muy doloroso para nosotros como padres en tratar de hacer médicamente, buscar todos los medios para que pueda atenderlo y todo, pero llega un punto en que ya nos dicen que médicamente ya no hay nada que hacer. Entonces de ahí, como siempre, hemos acudido a la fe, también acudimos a ver oraciones y prácticamente la iglesia se volcó en oración por todo lado y estábamos, pero la voluntad de Dios ya fue otra.
en ese proceso, un proceso duro, de tanto económicamente como sentimentalmente, emocionalmente. Es un proceso duro que se pasa con una persona con cáncer terminal. Como cristianos, al momento que nos dan un diagnóstico tan difícil de asimilar, lo primero que pensamos es nuestra fe, orar, confiar en que Dios haga un milagro. Muchas veces Dios responde en nuestras oraciones y muchas veces Dios tiene otros planes que como humanos no logramos entender. En este caso, la voluntad del Señor fue que Josué vaya a la presencia del Señor. Ustedes como cristianos, ¿cómo asimilan esa voluntad del Señor? A decir verdad, sí nos renegamos un poco, ¿no? En honor a la verdad. Porque, como les decíamos, nosotros sirviendo en la iglesia, los chicos también ahí sirviendo, entonces nos preguntamos y dijimos, Señor, o sea, lo que estamos haciendo no está bien, ¿no te gusta esto? Sí, entonces ahí fue cuando nos atascamos un poco, pero la respuesta de Dios fue a través de la iglesia. Recuerdo en ese entonces estuvo el pastor Jimmy, pastor Elvita, y toda la congregación se volcó, ¿no? Hicieron una cena en honor, en favor de Josué. En ese entonces pensamos y recapitulamos y dijimos, bueno, oramos a Dios, pese a que nuestra fe siempre ha sido fuerte, yo diría, ¿no? Pero ese momento sí nos llegó a quebrantar, y luego oramos a Dios y dijimos, Señor, no sabemos lo que tú vas a hacer, no sabemos lo que has visto, pero vamos a seguir adelante. Hagas lo que tú hagas, la decisión que tú decidas, vamos a seguir adelante y vamos a seguir sirviéndote. Y ahí entendimos la oración que muchas veces nosotros siempre solemos decir, Señor, hágase tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Pero cuando nosotros estábamos viviendo esa cosa era, Señor, no hagas tu voluntad. Porque no queríamos que se lleve a nuestro hijo, no queríamos que se vaya. Entonces decíamos, no, Señor, no hagas tu voluntad, haz la nuestra, no te lo lleves. Y bueno, la iglesia oraba mucho por nosotros y esa fue la fortaleza que siempre tuvimos. Pero sí vimos algunos milagros en su proceso. Sin embargo, luego vimos que la voluntad de Dios era llevárselo. Sandrita, ¿en algún momento su fe se debilitó? En sí la fe no mismo, sino el decir, como que preguntar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre es la pregunta ¿por qué? Pero en el mismo proceso, como decíamos, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese proceso, entender la voluntad de Dios sí es complicado. Y conforme ha pasado el tiempo, hemos ido aceptando esa voluntad, que no es inmediata, porque en el inicio el dolor está, pero sí entender, y con el proceso que él tuvo, y con las experiencias que mi hijo tuvo en el proceso de su enfermedad, que él conversó con Dios mismo, se tuvo la experiencia de tenerle a Dios junto a él, y la experiencia que él contó, que Jesús le tomó, y sobre todo, escribió su nombre en el libro de la vida. Fue la esperanza que más nos ha dado a nosotros de saber que Él está con nuestro Creador allí. Entonces, allí es cuando nuestra fe aumentó más. Lo que estaba debilitada, sí, pero fue más firme en entender que la voluntad de Dios fue llevarlo y saber que está junto a Él, porque escribió su nombre en el libro de la vida. Y también poder creer y saber que quién mejor que Dios para entender su dolor, ¿no? El que perdió a su hijo, que envió a su hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados, el poder entender y poder sentir más de cerca lo que es perder un hijo. Uno como madre no avanza a dimensionar. Hay palabras y como muchos lo dicen, ¿no? Hay palabras que definen la pérdida de un padre. La persona queda huérfana, pero la pérdida de un hijo ni siquiera existe una palabra para definir. Y este proceso de seguro ha permitido poder entender más de cerca lo que realmente Dios sintió al perder a su hijo, ¿no? O sea, sentirlo de cerca.
Ha sido, sin lugar a dudas, un tiempo donde ustedes han podido también ver un padre de cerca, un padre consolador, un padre de amor, porque son estas circunstancias que permiten conocer a un padre, ¿no? De un padre que nos levanta, un padre que nos abraza, que nos da amor, poder ver ese rostro cara a cara de Dios. Sí, ¿cómo sintieron ustedes durante todo este proceso? Yo personalmente, la presencia de Dios. Sí, yo personalmente tuve una buena experiencia, una experiencia hermosa con Dios, porque no puedo decir que no se siente dolor, que no hay depresión, que no hay angustia, pero en medio de esa angustia yo sentí la presencia misma del Señor, en que Él me levantaba, porque no hay ningún consuelo. Solamente la presencia del mismo Dios, del Espíritu Santo, levantando aún en esa angustia. Entonces, la más hermosa experiencia que yo pude tener con el Señor ahí, levantándonos en medio del dolor. Sí, como seres humanos, Guillermito, sentimos dolor. Claro. Aunque estemos fortalecidos en el Señor, pero sí, es Dios, ¿no? fue quien fácil, nos levanta. Porque aquí pasa que la iglesia, los hermanos de iglesia siempre nos fortalecían, ¿no? Hermanos, estamos orando por ustedes. Pero las personas que no conocían de Dios, especialmente en nuestras familias, era medio acusatorio, ¿no? ¿Y por qué no lo hicieron ver a tiempo? ¿Y por qué no le cuidaron y no le dieron cuenta? Y todo eso. Eso como que nos taladraba un poco, ¿no? Y no es que descuidamos de eso, ¿no? Pero sí nos cogió duro, entonces... Y de pronto les cuestionaron también personas que no conocen, la familia que no conocía o amigos que no conocen del Señor. Sí. Les cuestionaron en algún momento diciendo, ustedes que sirven, que van a la iglesia, ¿algún momento les hicieron ese tipo de comentarios? Sí, en mi trabajo yo tuve eso. O sea, había gente que sabían que yo soy cristiano, sabían que amo a Dios. Entonces él decía, a mí nunca me ha pasado eso, ¿no? Pero otros sí me daban ánimo, ¿no? Recuerdo un compañero que me decía, estaba en la oficina y él me entró y dijo, mira, tú tuviste la oportunidad de tenerle 19 años a tu hijo. Yo le tuve ni un año y él se fue. Entonces eso a uno le hace reflexionar y ser agradecido con Dios, ¿no? Decir, sí, verdad, ¿no? Le tuve eso, me prestó, los hijos no son nuestros. Y ahí es cuando también se entienden, ¿no? Los hijos no son nuestros, son de Dios, son prestados. Y cuando Dios decide, y cuando nosotros decimos, Señor, es tu hijo, somos de ti, que esto, que el otro, entonces yo sentía como que dice, amén. Sí, es mi hijo, entonces dámelo, yo me lo llevo. Y eso era decir, Señor, no te lo lleves. Yo quiero que esté con nosotros, ¿no? Para mí era lo ideal tener los 3 hijos, porque en el auto recuerdo que los 2 se sentaban a un costado y en la mitad estaba la nena, ¿no? Gaby, entonces, y nosotros adelante, se veía bonito, ¿no? Pero luego, pues, ver uno menos, sí nos impactó bastante. Y más que todo, por el asunto de que sí, los que no conocían de Dios especialmente nos decían, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no vieron? ¿Y ustedes? Pero siempre teníamos el refuerzo de la iglesia, la oración de la iglesia, y nosotros siempre agradecidos con la iglesia, con los hermanos y siempre orando por nosotros. ¿Cómo vivieron este duelo con sus hijos? En este caso con Joel, con Gaby. ¿Cómo se aferraron a la fe para que sus hijos también no se alejen del Señor? Porque muchas veces los jóvenes, los niños, sí tienden a cuestionar y decir, ¿por qué? O sea, no, del Dios que ustedes me hablan no es un Dios bueno. ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Cómo manejaron este duelo con sus hijos? Este duelo para toda la familia fue difícil. Al inicio, cada uno con su dolor. O sea, yo como madre, mi esposo como padre y mis hijos como hermanos vivieron separadamente, pero llegó un punto en que en familia pudimos decir, está bien, Josué está con nuestro Señor y nuestro camino va a seguir con Él y nos hemos fortalecido en el Señor. Y podemos decir, ¿no?, que nuestros hijos, el refugio de al menos de mi hijo Joel fue la iglesia, porque él más se dedicó a servir a la iglesia, a estar en iglesia, Gabriela igual y nosotros también. Entonces lo vivimos el duelo así, sirviendo a nuestro Señor a pesar de lo que
no es que nos quitó, sino que le llevó a nuestro hijo. Entonces permanecimos en eso, y verdaderamente para mis hijos como familia el refugio ha sido el servirle al Señor. En este tiempo, ¿qué tiempo les tomó poder aceptar la voluntad del Señor? Porque aparentemente les escuchamos y parecería ser que lo lograron aceptar enseguida, pero de seguro les tomó un tiempo, años, para poder nuevamente afrontar y vivir la vida y seguir adelante, ¿no? Bueno, como dice Sandri, tuvimos cada uno con su dolor, pero tuvimos algo importante que hacer, porque cada uno teníamos nuestro dolor, como quien dice, nuestra culpa, y cuando hicimos la reunión familiar nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces lo que hicimos, orar, decir, Señor, aquí sucedió esto, Josué se fue, no entendemos lo que pasó, no sabemos, pero nos perdonamos, te pedimos perdón por lo que de pronto no debíamos hacer, no lo hicimos, pero también nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Nos perdonamos y seguimos adelante. A decir verdad, cuando topamos estos temas, y en cualquier momento son 16 años que se fue Josué, y todavía les lloramos, pero tenemos así mismo el consuelo de Dios para nosotros, como que no se ha ido, como que está ahí en nuestros corazones, vemos sus fotos, vemos sus cosas, pero eso no es que nos aferramos a las cosas, es normal el tema, pero cada vez que recordamos con estos eventos y nos causa la nostalgia, les lloramos. Eso quiere decir que todavía nuestros corazones están latentes, pero en sí el proceso mismo, no sé, podría decir que entender eso de que él está con el Señor, eso nos fortaleció bastante y vivimos con eso hasta ahora, ¿no? Él está con el Señor, estamos bien y nosotros, bueno, algún rato nos iremos y ahí estaremos juntos todos, ¿no? de lo que compartimos de la palabra. Sandrita, ¿hay alguna promesa bíblica que sea su ancla como familia, que les fortalece día a día? Sí, fue principalmente como decía, la experiencia que mi hijo tuvo con el Señor, y fue esta, y ese que escribió el nombre en el libro de la vida. Y nosotros también nos fortalecimos en eso, que todavía en el tiempo que estamos aquí en la tierra tendremos que seguir luchando para que nuestros nombres también sean escritos en el libro de la vida como él. Y también el que aceptar, hemos entendido que debemos aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Y eso también nos anima, ¿no? En que aceptamos la voluntad de Dios. En el proceso es largo, pero lo aceptamos. Y podemos decir que el Señor tuvo razón para llevarle y aceptamos su voluntad. Guillermito, ¿nos puede contar algún momento, algún recuerdo, alguna vivencia donde ustedes sintieron que el Señor les decía, yo estoy aquí, no están solos, yo les acompaño en su dolor? ¿Alguna vivencia que nos pueda comentar? Una vivencia de esas de pronto es cuando, la iglesia en sí fue nuestro refugio, como decimos, y siempre a través de una palabra de ánimo de los hermanos, siempre fue esa buena, ¿no? Y claro, leíamos en la palabra, leíamos y veíamos que siempre Dios está hablándonos, ¿no? Y sentíamos eso. Pero más, sobre todo el aprecio y el cariño de la iglesia. Recuerdo que cuando en la iglesia nos hicieron homenaje a Josué, ¿no? Sí, alguien le escribió y puso le hizo una presentación en PowerPoint y toda la vida de él, ¿no? Cómo fue, cómo eso. Por ahí lo tenía en un CD. Y eso fue bonito, ¿no? Eso nos daba a entender de que como Dios de alguna manera nos está abrazando, nos está diciendo, miren, aquí está la gente con ustedes, ¿no? Sí, y eso fue siempre unas palabras de ánimo, nos recordamos. En el colegio igual, en el colegio de él estuvo en 6º curso. Entonces en el colegio de él le hicieron el homenaje posgraduado que le decía, ¿no? Entonces era por ti, Josué, le hicieron todo el homenaje. Eso nos dieron en un CD
Eso nos ha animado. Entonces, a través de esas circunstancias, veíamos como Dios, ese abrazo, ¿no? Sí, lo sentimos mucho, pero tranquilos. Yo mando a mi gente a apoyarles, a animarles y a fortalecerles. Y ahí estamos y continuamos, ¿no? Dios manifestándose a través de las personas, Sí, ¿no? Recordándoles que no están solos. Yo siempre digo que Dios nos demuestra su amor a través de los ángeles que ponen en el camino y las personas que nos dan una palabra de ánimo. Ahora usted nos contaba, Guillermito, le hicieron un homenaje en el homenaje póstumo en el colegio. A través de Dios usa a esas personas para decirnos no están solos, yo estoy aquí y les acompaño en este caminar, ¿no? del día a día, que no es fácil, pero nos fortalecemos en el Señor, solamente Él para animarnos, porque en lo humano, qué duro, qué difícil. Duro, sí. Sí. ¿Cómo cambió, Sandrita, cómo cambió la perspectiva de la familia respecto a la vida, la muerte y la eternidad después de haber pasado por este difícil proceso de pérdida? Primeramente, como que éramos cristianos normales, haciendo nuestras cosas de cristianos, orar, ir a las iglesias, servirlo y todo, y vivir, ¿no? Pero un momento en que nos llega una noticia de este caso y después del fallecimiento, creo que cambia nuestra vida. El poder como familia entender que algún rato nos llegará eso y cogerle a la partida, a la muerte, como un camino hacia el Señor. Entonces, como familia sabemos eso y entendemos ahora que algún rato iremos a la presencia del Señor. Y esa es ya no, al menos no tenemos el temor y podemos hablar de la muerte, pero con la esperanza en nuestro Señor, que tendremos que seguir afianzándonos más en el Evangelio para poder llegar a la presencia del Señor. Eso es lo que cambió en nuestra familia, entender lo que es la muerte. Guillermito, si miran al Dios que conocían antes de la pérdida y al Dios que conocen hoy, ¿cómo se ha profundizado o transformado su relación con Él? Esperanza. Si bien antes hablábamos de un Dios que nos relatan en la Biblia, que nos dice, sí, amamos, y las experiencias que hemos tenido con Él son lindas y hermosas, y esta de Josué ha sido una más porque, como dice Sandri, ver a Él, cómo se enfrentó directamente con el Señor, murió prácticamente, y luego tuvo esa experiencia con el Señor, en el que Él le arrebató y le llevó a su presencia, y eso vino y nos contó, ¿no? Y eso fue corroborado con los médicos, ¿no? Ese evento. Entonces eso nos dio ánimo, nos dio fortaleza a decir, amén, lo que decimos, lo que predicamos, lo que vivimos es cierto, y lo vivió nuestro Hijo, ¿no? Entonces eso fortaleció nuestra fe. Entonces el Dios que predicamos, el Dios que decimos, es ese mismo Dios que se habla en la Biblia, y es el Dios que se presentó a Josué. Y bueno, allá vamos. Entonces sí, estamos de un buen camino, estamos bien. Esa experiencia de Josué siempre, cuando hay oportunidad, podemos compartir, ¿no? Y realmente nos fortalece, nos anima. Esa experiencia que tiene Josué es cuando ya estaba delicadito de salud en el hospital. Sí, si me permiten ampliar un poquito, ¿no? Él estaba en terapia intensiva. Entonces, de Solca. Solca, un hospital que siempre le corría, ¿no? Pero luego puedo decir que es un buen hospital. Nos acogieron, nos dieron mucho aprecio, mucho cariño, y ahora les llego a estimar mucho a ese hospital. Entonces Josué, dentro de su proceso de terapia intensiva, murió, y cuando muere él tiene esa experiencia con el Señor. Y luego regresa, lo resucitan los médicos, y regresa nuevamente. Y claro, cuando la mamá ingresa, le encuentran a Josué en su camilla y feliz de la vida, ¿no? Contando. Y le cuenta primero a la mamá, le dice, mamá, estuve con el Señor. Dice, mira, al lado mío están 2 ángeles cuidándome, están conmigo, dice, ¿no? ¿Me crees, mamá? Sí, dice, claro, yo te creo.
Dice, amén, dice, entonces era el hombre más feliz y cantaba y que esto que el otro, ¿no? Entonces, cuando nos llaman a dar los reportes a los médicos, y el médico también nos cuenta eso, ¿no? Dice, sabe que su hijo hubo una etapa que murió, se nos fue, pero le resucitamos. Entonces eso compaginaba con lo que nos conversaba Josué, con lo que nos dicen los médicos, a la experiencia que él tuvo es buena, así mismo es. ¿Y cuál es cuál sería el criterio médico al resucitarlo? Porque muchos médicos no creen en que pudo haber sido increíble que estando que ya haya fallecido, resucite. ¿Qué explicación le dan los médicos al momento? Bueno, el médico, ventajosamente el que nos conversó, era un cristiano igual, ¿no? Pero él nos contó, pero independientemente de eso, sí nos dijo, o sea, murió él, y el tiempo que fue, no sé, que resucite sería 5, 10 minutos, cuarto de hora, no sé cuál fue, pero eso fue lo suficiente como para tener esa experiencia con Dios, ¿no? Pero eso fue corroborar solamente con los fue médicos. 15 minutos. Bueno, un tiempo que no podemos decirle, pero sí nos contó el médico, sí, no le preguntamos si qué tiempo estuvo muerto, tampoco creo que fueron horas, ¿no? Pero sí tuvo esa experiencia porque él nos decía, murió, o sea, se nos fue y luego, bueno, aún en terapia intensiva le hicieron las resucitaciones y todo, y regresó a la vida. Entonces eso tenía con coincidencia con lo que Josué decía, ¿no? Que él murió, tuvo esa experiencia y luego pues él nos contó eso y estaba feliz de la vida. Los médicos no le creían, ¿no? Y recuerdo que le pusieron una televisión a él para que diga, como quien se vuelva en sí. Ahí entra lo que dicen los médicos, los que no creían, ¿no? Decía, ¿por qué estaba feliz de la vida? Entonces los médicos le pusieron una televisión ahí como para que dice que vuelva en sí, que está medio ido. Pero hilando las experiencias fue esa que tuvo, ¿no? Y bueno, eso también luego de esa experiencia, me regresó a casa, estuvimos un rato, conversábamos y todo eso, y después de unos 15 días aproximadamente se nos fue. Ahí sí se nos fue y me tocó despedirle a mí, Alexandrita. Fue un... No sabía que le habían dado de alta. Yo entendí que vuelve en sí, está 15 minutos y fallece. No. Dios le permite que vaya con ustedes a la casa, comparta con ustedes 15 días. Sí, aproximadamente pasó ese evento. Luego los médicos ya ahí sí nos dijeron, sabe que ya no hay nada que hacer con él. Llévele nomás a casa y bueno, y se nos fue la vida porque decíamos, todavía teníamos esperanza que vuelva a vivir y decirle a él, hijo, aferrarse a confiar en que Dios, y decirle, hijo, mire, esto es increíble porque nosotros no sabíamos cómo decir, y a mí me tocó decirle, porque él estaba en terapia intensiva, decirle, hijo, yo no sabía cómo decirle, te vas a morir, porque simplemente no puede contener mis lágrimas. Y entró a la habitación y me dice, ¿qué pasa, papi? Dice, hijo, le digo, los médicos dicen que ya no hay nada que hacer. Y si como la comida, dijo, nada, no, ya no hay nada que hacer. Y entró el médico, un psiquiatra, porque nosotros pedimos que vaya con un psiquiatra, no sabíamos cómo decirle a él. El psiquiatra le dijo, ¿cómo te llamas? Le dio el nombre, dijo, ¿sabes lo que tienes? Sí. ¿Sabes lo que te va a pasar? Sí. ¿Y cómo lo tomas de esto? Lo que Dios quiera. Si mi Dios quiere eso, yo lo acepto, dijo. Le dejó impactado al médico, le dijo, qué precioso, no he conocido a una persona como tú. Y salió y se fue. Y nos dieron el alta, vino a casa, estuvimos con él un tiempo. Y vele a Josué en su habitación un día, era el Señor, gracias. Y me levantaba antes de irme al trabajo, le decía, Josué, un día más que el Señor te da para vivir, démosle gracias. Y vivimos. Y ahí es cuando valoraba la vida, ¿no? Un día de vida. Qué hermoso tener en familia. Y es hermoso porque aquí en la iglesia, el día 28 de abril, que es aniversario de la iglesia, Josué partió para el cielo. Entonces cuando nosotros celebramos a la iglesia el aniversario, pero también estamos celebrando la partida un año más de nuestro hijo. Y me tocó despedirle a mí, al hijo, ¿no? Porque ese día se declaró ayuno aquí en la iglesia, era un miércoles, y se declaró ayuno y oración. Y en la noche cuando estábamos en la casa,
conversando después de eso, me tocó despedirle y finalmente se agarró de la mamá y se fue, un 28 de abril del 2010. Y aceptar la voluntad del Señor, pensar que siempre su voluntad será justa y perfecta, aunque en lo humano no logremos entender, ¿no? Pero aferrarnos a las promesas, como usted dice, Sandrita, aferrarnos a las promesas que Dios tiene para nosotros. Si miran a Dios que conocían antes de la pérdida y al Dios que conocen hoy, Sandrita, ¿cómo se ha transformado su fe? Yo les había consultado, pero en este caminar de transformación de fe, podemos decir que su fe es aún más grande, aún más fuerte, porque muchas veces en estos procesos Dios nos va puliendo, ¿no? A veces necesitamos pasar estos tipos de procesos duros, difíciles, para fortalecernos más en el Señor. Su fe, ¿ustedes consideran que hoy en día es mucho más fuerte, mucho más sólida que la que tenían antes de pasar esta difícil pérdida? Sí, sí. La fe en antes, como decía, podría haber sido como normal, ¿no? Que uno cree y está ahí esperanzado en el Señor. Pero cuando nuestro hijo se fue, creo que nuestra fe aumentó al saber su testimonio de vida, de que está con el Señor, y la esperanza sobre todo. La fe vendría con esa esperanza de que algún momento estaremos con Él y con el Señor allí. Entonces sí ha aumentado esa fe. Es totalmente diferente a lo que antes de tener la experiencia, o sea, vivir normalmente como cristianos, a después de una experiencia con esta. Aferrarse a esa fe y a esa esperanza es lo que nos ayuda a mantenernos adelante. Ya para concluir, Guillermito, Sandrita, la pregunta es para ambos. ¿Qué le dirían a esa familia que hoy siente que su hogar nunca volverá a ser feliz tras una pérdida? El Señor es nuestra fortaleza. Si es que Él no está en nuestras vidas, se hace la carga más pesada. Para nosotros fue con todo y esto de lo que les conversamos, estar en el Señor fue lo más lindo, y más que todo inculcar a los hijos desde pequeñitos, de que conozcan del Señor, porque en ese evento que le cuento, él decía que hizo una guerra con el mismo diablo, porque el diablo decía: eres mío, te vas conmigo, y él decía: no, yo soy del Señor, y comenzó a cantar alabanzas que él decía, y comencé a cantar las alabanzas que mi papá me cantaba cuando era niño. Entonces él comenzó a batallar y ganó por ese lado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que desde niños enseñemos la palabra del Señor. Padres, desde pequeños, desde niños, de enseñarles la palabra del Señor, para cuando ellos tengan que enfrentarse a una situación así de pronto, ellos estén fuertes, sepan cómo es el Señor, y sepan a dónde agarrarse, y pues que sea lo que el Señor quiera, ¿no? Si es que animales, nuestra fe ha madurado, diría, y lo que decimos y lo que hablamos es cierto, es real. Estamos en un camino de la verdad con Cristo Jesús. Y yo a las familias, y especialmente a las madres que todavía tienen a sus hijos, cuídenlos, instrúyalos, como dices, desde pequeños, y sobre todo en la fe del Señor, que esa es la única que les podrá mantener. Y cuando quieran ellos irse, desviarse, el Señor los traerá de nuevo. Y la esperanza que nunca falte, que Dios es poderoso. Y Él puede hacer y animar a las familias que estén viviendo el quebrantamiento con sus hijos. Si lo tienen todavía, fortalezcanse más en el Señor. Y la oración de una madre tiene poder. Que el Señor nos ayude y nos levante como familias para seguir en tiempos duros de quebrantamiento, de pérdidas, sea de cualquier tipo de pérdidas, y peor aún si es una pérdida de un hijo. El Señor les bendiga y les fortalezca en eso. Gracias, Guillermito, Sandrita. Nos deja también una enseñanza, ¿no? De disfrutar a nuestros hijos, disfrutar en familia, siempre decirles cuánto les amamos, cuánto les queremos, porque no sabemos cuándo puede ser el último día.
y realmente valorar cada día, como usted decía, Guillermito, en este proceso con Josué, cuando ya le dan de alta, cada día agradecían un nuevo día de vida. Entonces, el vivir estas experiencias también nos deja un aprendizaje de dar gracias a Dios por un nuevo día, ¿no? Sí. Porque a veces creemos que somos merecedores de cada día que nos levantamos, es un derecho que tenemos, pero en realidad es un regalo del Señor. El poder levantarnos, el estar con salud, con vida, es un regalo que Dios nos da, y muchas veces no agradecemos por ese nuevo día que Dios nos da. Sí. Ser gratos, ser agradecidos, y el pasar por un proceso de pérdida, como ustedes dicen, Guillermito, Sandrita, solamente aferrarse al Señor. Él tiene promesas para la vida de sus hijos, y este caminar del día a día en esta vida no es fácil. Dios mismo nos dice que habrá aflicciones, pero junto a Él es mucho más llevadero. Amén. El dolor es parte de la vida, pero junto a Dios todos estos dolores que se experimentan a lo largo de la vida van a ser más llevaderos. Amén. Les agradecemos mucho por su presencia, por acompañarnos, por darnos su testimonio, que sin lugar a dudas va a ser de mucha bendición para muchos hogares, muchos padres que están pasando también por una situación similar, por una pérdida. Su testimonio anima a muchas personas a seguir adelante, solamente de la mano del Señor. Sí. Muchas gracias por abrir sus corazones. Queremos agradecerles, queridos hermanos, por acompañarnos en este nuevo podcast. Muy pronto estaremos nuevamente con otro podcast dedicado a toda la familia. Gracias.